Conversiones de área. Las áreas son fundamentales porque se trabaja en muchos campos a partir de áreas, especialmente en el campo de la construcción. Cuando uno va a comprar un apartamento, entonces lo primero que le dicen allá es de cuántos metros cuadrados quiere su apartamento. O le dicen, el metro cuadrado en este sector cuesta, por decir algo, 3 millones de pesos. Entonces usted tiene que hacer cuenta cuántos metros cuadrados podría ser su apartamento que tiene que comprar y tiene que hacerse una idea qué tanto es un metro cuadrado. Entonces, los metros cuadrados son una unidad de superficie. Unidad de superficie quiere decir que cubren un largo y un ancho. Y ese largo y ese ancho encierra todo este espacio que se llama una unidad cuadrada. Bueno, en el sistema internacional, el metro cuadrado, que es imaginarse un cuadradito de 1 metro por 1 metro, al multiplicar el largo por el ancho me da 1 metro cuadrado, y es lo que yo encierro, lo que yo cubro. Esa es la unidad patrón de trabajo para el área, el metro cuadrado. Ahora, el metro cuadrado pues es común trabajarlo, por ejemplo, en su casa para saber el área de su apartamento. Pero a nivel de la ciudad, si yo quiero saber cuánto es la extensión de la ciudad, no voy a hablar de metros cuadrados porque me resulta un número grande. Cuando se habla de la extensión de la ciudad, de la extensión de un país, se habla de kilómetros cuadrados. Incluso cuando ya la extensión es muy grande, como la extensión de toda la Tierra, como la extensión del océano, entonces ya se habla de gigametros cuadrados, porque ya el espacio a cubrir es muy grande. Entonces, para no trabajar números tan grandes, cambio de unidad. Ahora, lo que vamos a intentar hacer aquí son conversiones. Las conversiones en unidades cuadradas son de la misma forma que en unidades lineales. Utiliza un factor con el que va a pasar de una unidad a otra. Aquí también tenemos, entonces, esta es la unidad patrón. Tenemos también los submúltiplos de esa unidad. Y tenemos también los múltiplos de esa unidad, que son los más grandes que ella, ¿no? Los múltiplos siempre son más grandes que ella. Ahora, también debo pasar de la unidad patrón a los submúltiplos, a los múltiplos, o entre múltiplos y submúltiplos debo hacer conversiones. Supongamos, bueno, antes de pasar a esas conversiones, aquí los saltos, por ser unidades de área, son de 2 en 2. Eso es, 1 metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados. 1 decímetro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados. 1 centímetro cuadrado tiene 100 milímetros cuadrados. Y 1 milímetro cuadrado contiene 1 millón, o sea, 10 a la 6. 1 millón son 6 ceritos. 1 millón de micrómetros cuadrados. Por el otro lado también, 1 decámetro cuadrado pues son 100 metros cuadrados, 1 hectómetro cuadrado pues son 100 decámetros cuadrados, 1 kilómetro cuadrado son 100 hectómetros cuadrados, 1 gigámetro cuadrado contiene 1 millón de kilómetros cuadrados, y 1 terámetro cuadrado contiene 1 millón de gigámetros cuadrados. A partir de esto es que vamos a hacer las conversiones. Entonces, supongamos que tenemos $500,000 centímetros cuadrados. 500,000 centímetros cuadrados. Y que necesitamos pasarlo, por ejemplo, a kilómetros cuadrados. Entonces, la manera directa como se debe hacer es a través del factor de conversión. Entonces, por el factor de conversión lo primero que voy a hacer es estos 500,000 expresarlos en notación científica. Al expresarlo en notación científica me va a quedar 5,0. Como son 500,000, la coma se supone que está al final del número. Si la voy a colocar después del 5, la debo correr. Entonces contemos los lugares: 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Entonces, ese 500,000 es 5,0 por 10 a la 5. Ya está escrito en notación científica el número.
Ahora, como voy de una pequeña, de un submúltiplo, a una grande, entonces recuerde que colocamos 5,0 por 10 a la 5 centímetros cuadrados, colocamos aquí el factor de conversión, abajo colocamos los centímetros cuadrados que quiero que desaparezca, y como voy a kilómetros cuadrados, entonces en el numerador coloco kilómetros cuadrados, que es lo que yo quiero que aparezca. Entonces ya se ve que estos dos se cancelan, ¿cierto? Y recuerde que el 1 se lo asignamos a la más grande. ¿Cuál es la más grande? Kilómetros cuadrados. Ahí le colocamos 1. Y abajo colocamos 10 a la... Miramos el número de saltos. Entonces, si vemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí será 10 a la 10. Listo. Esto sobre 1, hacemos la operación. Entonces me va a quedar, como son fraccionarios, recuerde que se multiplican directo, numerador, numerador, denominador, denominador. Entonces aquí nos va a quedar 5,0 por 10 a la 5. Eso por 1, pues me vuelve a quedar lo mismo. Estos son kilómetros cuadrados sobre 10 a la 10. Pero recuerde que ese 10 a la 10 yo lo subo para poder simplificarlo. Al subirlo, recordemos que nos queda 5,0 por 10 a la 5, que es lo que teníamos, y el 10 a la 10 sube como 10 a la menos 10. Y sigo teniendo kilómetros cuadrados. Entonces subí el 10 a la menos 10, lo pasé al numerador, pero me tocó cambiarle el signo al exponente. Ahora hago producto de potencias que tienen la misma base, entonces me va a quedar 5,0 por 10 a la menos 5, y esto ya son kilómetros cuadrados. Y ya está nuestra respuesta y está expresada en notación científica. Recordemos, notación científica, entero, decimal, así nos faltó aquí el cuadrado, entero, parte decimal, potencia de 10, y la parte entera es un número, una cantidad que está entre 1 y 9. Entonces ya está la respuesta. Ya está transformados los 500.000 centímetros cuadrados a kilómetros cuadrados. Bueno, otra forma que es bastante sencilla es, yo sé que el número son 500.000. 500.000 es lo mismo que 500.000,0, y es empezar a jugar con la coma. Cuando voy de una pequeña a una grande, corro la coma a la izquierda. Y la corro el número de lugares que tenga aquí al contar los números de saltos. Entonces son 2, recordemos aquí los saltos como son áreas son de 2, 4, 6, 8, 10. O sea, corro la coma 10 lugares a la izquierda. Entonces, si mi número era 500.000, coloquémoslo acá, y la coma estaba acá, al correr 10 lugares, hagámoslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se me acabó, entonces debo empezar a completar con ceros. 7, bueno, 7, 8, 9 y 10 lugares. Quiere decir que el número quedaría así, al correr la coma, ¿cierto? Entonces la coma sería corrida de este sitio hasta este sitio. Y ahora pasamos este número a notación científica. Entonces, para pasar este número a notación científica, obviamente la coma no debe ir ahí. Entonces la coma la debo correr hasta que me quede un número entero entre 1 y 9. Quiere decir que la coma la traeré hasta acá. Entonces, ¿cuántos lugares debo mover ahora la coma nuevamente? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la cantidad que me va a quedar es 5,0 por 10 a la menos 5. Y recordemos que ya estamos en kilómetros cuadrados. Esa es la otra forma. Una forma mucho más rápida es escribir el número de notación científica. Entonces el número de notación científica es 5,0 por 10 a la 5. Como ya sabemos que vamos de centímetros cuadrados a kilómetros cuadrados, ya sabemos que son 10 saltos. Entonces, y voy de una pequeña
a una grande, entonces directamente voy a coger ese número y lo voy a multiplicar por 10 a la menos 10. Negativo el exponente porque voy de una pequeña a una grande y ya llego a kilómetros cuadrados. Cuando hago aquí la operación, obviamente me va a quedar 5,0 y al hacer estas dos, entonces me va a quedar por 10 a la menos 5 y directamente kilómetros cuadrados. Esa es mucho más sencilla, pero yo debo tener en cuenta que cuando voy de una pequeña a una grande, el exponente debe ser negativo, el número de lugares negativo. Ahora supongamos que vamos a convertir 0,0003 gigámetros cuadrados, por ejemplo, a micrómetros cuadrados. Entonces, fíjense en que vamos a decir de una grande a una pequeña. Entonces, la manera sencilla, rápida, es expresar esta cantidad de notación científica. Quiere decir que esto me queda 3,0, hemos corrido la coma, 4 lugares, entonces por 10 a la menos 4. Ahí seguimos en gigámetros cuadrados. Ahora contamos cuántos saltos. Entonces, aquí hay 6 saltos, ¿no? De gigámetros a kilómetros. 6 y 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 6, 24. Entonces, como voy de una grande a una pequeña, entonces por 10 a la 24. Y al hacer la operación, me va a quedar 3,0 por 10 a la 20. Y aquí ya estaremos en micrómetros cuadrados. Ahora, si lo queremos hacer por el factor de conversión, entonces lo que hago es, primero pasar el número a notación científica, entonces nos quedaría 3,0 por 10 a la menos 4. Entonces, por el factor de conversión. Entonces, recordemos que si utilizo el factor de conversión, entonces estos son gigámetros cuadrados. Entonces voy a colocar aquí abajo gigámetros cuadrados para anular con los de arriba y necesito que me aparezcan micrómetros cuadrados. Necesito llegar a micrómetros cuadrados. Y ahora recuerde que el 1 se lo asignamos al más grande, entonces 1 gigámetro cuadrado. Y ahora colocamos aquí 10 a la y contamos el número de saltos. Entonces habíamos dicho que eran 24 saltos, 10 a la 24. Listo, entonces ahora sí ya podemos anular gigámetros cuadrados con gigámetros cuadrados. Y el resultado pues nos va a quedar, al hacer la operación, 3,0 por 10 a la menos 4 por 10 a la 24, que esto va a ser 3,0 por 10 a la 20, y esto ya está en micrómetros cuadrados. Bueno, esa es otra manera de hacerlo. La otra manera pues es coger el número, correr la coma 24, el número inicial 0,003, correr la coma 24 lugares. Y entonces si cuento los 24 lugares, 1, 2, 3, 4, se me acaban los números. Para los 20 lugares que me falta, entonces completaré con 20 ceros. Pero para escribir ese número de notación científica, pues sencillamente tendría que devolverme y escribir 3,0 por 10 a la 20. Y esto ya son micrómetros cuadrados. Esa es la tercera opción.